Muy buenas tardes, doctor Cabrera. Eh, Hoy presentaremos el videoensayo de pluralismo jurídico en el contexto social, más que nada. Eh, Mis compañeras son yo, las que le hablo, Daniela Alet Vázquez Vicharra, mi compañera Emilia Yuri Vilca García, así tanto mi compañera Ashley Atachunga Flores, mi compañera Alaila Velasco Vidal, mi compañera Stephanie Valentina Campos Puga y por último mi compañera Damaris Vilches Giraldo. La tabla de contenido, en el primer lugar está el concepto y orígenes del pluralismo jurídico. En el segundo lugar, los tipos de pluralismo jurídico. El tercer lugar es el sistema normativos alternativos. 4. Desafíos teóricos del pluralismo jurídico. 5. Pluralismo jurídico y derechos humanos. El 6 son los casos de estudio y por último el número 7 es implicaciones prácticas del pluralismo jurídico. Bueno, comenzando que mi nombre es Daniela Dalet Vázquez Vicharra y yo hablaré sobre una breve introducción y también sobre el concepto y la historia detrás del pluralismo jurídico y las críticas, ¿no? Bueno, comenzando por la introducción, durante siglos el derecho ha sido concebido como una manifestación exclusiva del poder estatal, una estructura ordenada, jerárquica y racional, destinada a garantizar la convivencia y el control social. Sin embargo, la realidad de las sociedades contemporáneas, marcadas por la diversidad cultural, étnica y social, nos ha puesto en evidencia los límites de este modelo tradicional, que hoy en día ya no es posible hablar de un único sistema jurídico que abarque toda la complejidad de las relaciones humanas, sino que debemos reconocer la pluralidad de órdenes normativos que coexisten, interactúan y en ocasiones entran en conflicto dentro de un mismo espacio social. Este fenómeno es lo que la teoría jurídica denomina pluralismo jurídico, la presencia simultánea de diferentes formas de regulación estatales, comunitarias, religiosas, consuetudinarias o transnacionales, que comparten autoridad sobre las personas y los grupos sociales. El pluralismo jurídico no es solo una categoría teórica, sino también una realidad viva que se manifiesta en múltiples contextos, en los pueblos indígenas, por ejemplo, las normas ancestrales y los mecanismos comunitarios de justicia. Siguen cumpliendo funciones esenciales para resolver conflictos, mantener el equilibrio social y preservar valores colectivos. En los espacios urbanos encontramos igualmente formas normativas propias en organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones vecinales o incluso en plataformas digitales que se crean sus propias reglas. En el ámbito global, sistemas como la lex mercatoria, el derecho internacional consuetudinario o los regímenes de arbitraje transnacional demuestran que existen fuentes de derecho más allá de los estados. Esta pluralidad jurídica pone en crisis la visión monista y centralizada del derecho, que predominó desde el surgimiento del Estado moderno. Según este paradigma, solo las normas emanadas de las instituciones estatales, parlamento, tribunales o gobiernos podrían considerarse verdaderamente jurídicas. Todo lo demás era clasificado como moral, costumbre o religión, sin reconocimiento legal. Pero como sostiene autores como Boaventura de Sousa Santos y Antonio Carlos Welkmer, esta visión resulta insuficiente para describir la complejidad de las sociedades actuales, donde diversas formas
de normatividad coexisten, se enfrentan y se influyen mutuamente. Hablar de pluralismo jurídico implica entonces repensar los fundamentos del derecho mismo. ¿Quién tiene la autoridad para definir lo que es justo o legítimo? ¿Debe el Estado imponer un único sistema normativo o reconocer las múltiples racionalidades jurídicas que surgen desde abajo, desde las comunidades y pueblos diversos? Estas preguntas adquieren especial relevancia en sociedades multiculturales, como las latinoamericanas, donde donde los sistemas jurídicos indígenas, las tradiciones locales y los valores occidentales interactúan en un escenario de tensiones, pero también de posibilidad de diálogo y complementariedad. Asimismo, el pluralismo jurídico abre un debate profundo sobre los derechos humanos y la justicia social. En un mundo globalizado, la diversidad cultural y el respeto a la diferencia son principios esenciales, pero también generan dilemas. ¿Hasta qué punto puede tolerarse una práctica jurídica basada en costumbres locales si entra en conflicto con los derechos? Bueno, ya dada una breve introducción, creo que muy extensa, eh, hablaré sobre la definición, ¿no?, de pluralismo y las críticas. Gracias. Bueno, yo hablaré sobre el pluralismo jurídico, la definición, evolución histórica del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico puede definirse como la coexistencia de varios sistemas normativos dentro de un mismo espacio social o político, que pueden tener diferentes orígenes estatales, consuetudinarios, religiosos o comunitarios, y que todo influye en la conducta de las personas. En otras palabras, no todo derecho emana del Estado, existen también normas sociales, culturas que regulan la vida cotidiana de los pueblos. Históricamente hablando, esta idea comenzó a tomar fuerza en la segunda mitad del siglo XX, especialmente con los estudios antropológicos y sociológicos del derecho. Investigadores como Sally Falk Moore o John Griffiths mostraron que en muchas sociedades, sobre todo en contextos coloniales y postcoloniales, el derecho estatal coexistía con los sistemas normativos indígenas o locales. Sin embargo, el pluralismo jurídico no es un fenómeno nuevo. Ya en la época colonial, los pueblos originarios de América, África y Asia mantenían sus propias normas y mecanismos de justicia, incluso bajo el dominio de potencias europeas. Con el paso del tiempo, el reconocimiento de estos sistemas ha adquirido mayor relevancia, especialmente en estados multiculturales como Bolivia, México, Ecuador o Perú, donde las constituciones modernas reconocen la jurisdicción especial indígena. Ahora hablando de la crítica al monismo jurídico estatal, es que el pluralismo jurídico surge precisamente como una crítica al monismo jurídico, es decir, a la idea de que solo el Estado tiene el poder de crear y aplicar el derecho. El monismo fue el modelo dominante desde el siglo XIX, influido por el positivismo jurídico y por autores como Hans Kelsen, quien afirmaba que el derecho debía concebirse como un sistema único, jerárquico y coherente, encabezado por la Constitución. Bajo esta visión, las normas que no provienen del Estado, como las costumbres, los acuerdos comunitarios o las normas religiosas, eran vistas como simples hechos sociales, sin ningún valor jurídico. Sin embargo, en la práctica esa visión resulta limitada. Las personas no solo obedecen las leyes estatales, también siguen reglas comunitarias, costumbres ancestrales y principios morales que orientan su vida diaria.
En contextos multiculturales, el monismo jurídico invisibiliza estas realidades y puede incluso generar injusticias. Al imponer un modelo legal ajeno a la cosmovisión de los pueblos originarios o de comunidades locales. Por ello, el pluralismo jurídico plantea una redefinición del concepto de derecho, entendiendo esto que este no es un monopolio del Estado, sino una construcción social diversa y dinámica. Reconoce que existen múltiples fuentes de normatividad legítima y que la justicia debe adaptarse a la diversa cultural, no al revés. El pluralismo nos invita a mirar más allá del derecho estatal y a comprender que la regulación social se construye desde diferentes espacios: el Estado, las comunidades, la religión y la tradición. Reconocer esa pluralidad no significa caos o desorden, sino abrir un camino a una justicia intercultural, donde distintas formas de entender el bien común puede coexistir y dialogar. En un mundo cada vez más diverso, el resto para la teoría y la práctica del derecho es aprender a escuchar, reconocer y articular esas múltiples voces jurídicas que conviven en nuestras sociedades. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Campos y hoy les voy a hablar sobre tipos de pluralismo jurídico. Para iniciar, recordemos que el pluralismo jurídico parte de una idea básica pero muy poderosa. En una misma sociedad pueden coexistir varios sistemas normativos al mismo tiempo. Esto significa que el derecho no se reduce únicamente al conjunto de leyes creadas por el Estado, sino que también existen otras formas de legitimidad normativa, como el derecho constitucionario, los sistemas religiosos, el derecho indígena o incluso normas nacionales como la lex mercatoria. Esta visión del derecho rompe con la perspectiva monista, que defendía la existencia de un solo orden jurídico, el estatal. El pluralismo, por el contrario, reconoce que las sociedades son diversas y que cada comunidad puede generar sus propias normas de convivencia. De ahí que se hable de pluralismo jurídico, es decir, de la coexistencia de múltiples formas de derecho en un mismo espacio social. Ahora bien, dentro de esta corriente se distinguen dos grandes clasificaciones. Por un lado, el pluralismo jurídico clásico y el nuevo pluralismo jurídico. Y por otro lado, el pluralismo jurídico fuerte y el débil. Veamos cada una con más detalle. El primero, el pluralismo jurídico clásico. Surge en los siglos XIX y en el siglo XX, en un contexto de expansión colonial y de interés antropológico por las costumbres de los pueblos no europeos. Los investigadores observaron que los territorios coloniales convivían dos tipos de sistemas jurídicos. El primero, el derecho impuesto por las potencias coloniales, y el otro, el sistema tradicional o constitucionario de las poblaciones locales. Por ejemplo, en África o en América Latina, mientras que el derecho europeo era considerado el oficial, los pueblos indígenas continuaban resolviendo sus conflictos de acuerdo a sus costumbres, sus autoridades y sus principios. Esto mostró que la realidad jurídica no era homogénea, sino diversa. Sin embargo, en el pluralismo clásico, esa coexistencia no implicaba igualdad. El derecho estatal se concebía como superior, mientras que los otros sistemas eran vistos como meras costumbres o normas informales. Por eso decimos que este tipo de pluralismo era descriptivo y jerárquico. Solo constataba que existían varios sistemas, pero mantenía la supremacía del derecho del Estado. Con el paso del tiempo, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, esta visión empezó a cambiar. El surgimiento de los derechos humanos, el multiculturalismo, los movimientos sociales y el avance de la globalización generaron una nueva forma de pensar en el derecho. Así apareció lo que hoy llamamos como el nuevo pluralismo jurídico.
Este enfoque sostiene que el derecho no es exclusivo del Estado, sino que también se produce en la sociedad a través de la práctica y de la cultura. Autores como John Griffiths, Bonaventura, Sally Engles Merriam han señalado que el derecho debe entenderse como una construcción social, que se expresa en distintos espacios y niveles. Esto significa que las comunidades, los pueblos indígenas o incluso las organizaciones internacionales pueden generar sus propias reglas y formas de justicias, y es que estas son tan válidas como las estatales. A diferencia del modelo clásico, el nuevo pluralismo jurídico no solo describe la existencia de distintos sistemas, sino que reivindica su legitimidad. Propone relaciones de diálogo, coordinación e igualdad entre ellos. Un ejemplo muy claro de este modelo lo encontramos en América Latina, especialmente en Bolivia y en Ecuador, cuyos textos constitucionales reconocen la jurisdicción indígena originada campesina. Allí la justicia indígena no era secundaria ni subordinada, sino que tiene el mismo rango que la justicia ordinaria, respetando sus propias costumbres y procedimientos. Este reconocimiento representa un paso hacia el pluralismo jurídico, inclusive e intercultural. En resumen, el pluralismo clásico observaba la coexistencia, mientras que el nuevo pluralismo jurídico promueve la coexistencia con igualdad y respeto mutuo. Ahora pasemos a la segunda clasificación, propuesta por el jurista John Griffiths en 1986. Él distingue entre el pluralismo jurídico débil y el pluralismo jurídico fuerte, según el grado de autonomía que tienen los distintos sistemas frente al Estado. En primer lugar, el pluralismo jurídico débil reconoce la existencia de varios sistemas normativos, pero los mantiene subordinados. Es decir, el Estado acepta que haya normas indígenas, religiosas o comunitarias, siempre y cuando no contradigan sus propias leyes. Por ejemplo, algunos países permiten que las comunidades indígenas resuelvan conflictos internos, pero bajo supervisión estatal. En este caso, el Estado tolera el pluralismo, pero no lo reconoce como igual. Por eso se dice que este modelo conserva una visión monista disfrazada de pluralismo. Por el contrario, el pluralismo jurídico fuerte plantea una coexistencia autónoma entre los distintos sistemas jurídicos. En este modelo, cada orden normativo tiene una igualdad de valor y legitimidad dentro de su ámbito de aplicación. No hay jerarquía, sino coordinación y respeto mutuo. El Estado no impone su supremacía, sino que reconoce su validez de derecho indígena, religioso o comunitario, como sistemas complejos y legítimos. En este caso tenemos a Bolivia como un ejemplo perfecto del pluralismo fuerte, porque su constitución reconoce explícitamente la justicia indígena como parte del poder judicial del Estado plurinacional, como ya he mencionado anteriormente. Este modelo busca construir un diálogo intercultural entre sistemas jurídicos distintos y aunque puede generar tensiones o conflictos de competencia, también promueve una justicia más cercana a la identidad cultural de los pueblos. Para finalizar mi parte, los tipos de pluralismo jurídico muestran cómo el pensamiento jurídico ha evolucionado desde una visión centralizada y estatal hacia una concepción diversa, participativa e intercultural del derecho. El pluralismo clásico se limitó a observar la coexistencia del sistema, pero el nuevo pluralismo jurídico reconoce la legitimidad de todos ellos y, de igual manera, el pluralismo débil sigue subordinado al Estado, mientras que el pluralismo fuerte apuesta por una verdadera igualdad jurídica y cultural. Hoy en día, el pluralismo jurídico fuerte se presenta como un modelo democrático y respetuoso de la diversidad, que busca integrar distintas visiones de la justicia dentro de un mismo país, sin imponer una jerarquía única, sin fomentar el diálogo entre culturas jurídicas. Así, el derecho deja de ser un instrumento del poder estatal para convertirse en un espacio de reconocimiento, respeto y convivencia entre las distintas formas de entender la justicia. Muchas gracias. Paso con mi siguiente compañera. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Patricia Emilia Yuribilca García y hoy voy a hablarles y explicarles un poco sobre el punto 3 que trata sobre los sistemas normativos alternativos. Un tema muy importante dentro del estudio pluralismo jurídico.
Estos sistemas se refieren a formas distintas de crear y aplicar normas que no provienen directamente del Estado, como el Congreso o los tribunales, pero que también cumplen una función reguladora dentro de una comunidad o grupo social. Es decir, aunque no sean leyes oficiales, regulan la conducta de las personas, resuelven conflictos y promueven la convivencia pacífica. En otras palabras, son otras maneras de hacer justicia, adaptadas a los valores, costumbres y creencias de cada comunidad. En el punto número 1 tenemos al derecho consuetudinario e indígena. El derecho consuetudinario nace de las costumbres y prácticas sociales, que con el paso del tiempo las personas repiten hasta que se vuelven reglas obligatorias. Su fuerza no proviene de una ley escrita, sino del reconocimiento colectivo. Por ejemplo, en muchas comunidades andinas del Perú, cuando alguien causa un daño, el conflicto no se resuelve con prisión o una multa, sino a través de mecanismos comunitarios, como el trabajo comunal, las disculpas públicas o la reparación directa del daño. Aquí lo importante no es castigar, sino restaurar la armonía y la paz dentro del grupo. En el caso de las comunidades amazónicas, existen autoridades tradicionales, como los sabios, curacas o jefes locales, quienes actúan como jueces aplicando los valores culturales y espirituales para tomar decisiones justas. Este tipo de sistemas es reconocido como en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, que reconoce la jurisdicción especial de las comunidades campesinas y nativas, permitiéndoles aplicar su propio derecho consuetudinario, siempre que no vulnere los derechos fundamentales. De esta manera, el Estado peruano reconoce la diversidad cultural y jurídica que existen en el país. En el punto número 2 tenemos los sistemas normativos religiosos, otro tipo de sistema normativo alternativo que son las normas religiosas, que provienen de la fe y las creencias de una comunidad. A través de ellas, las religiones establecen reglas de conducta moral y social que guían la vida de sus fieles. Por ejemplo, en países musulmanes, la Sharia, basada en el Corán y en los dichos de profetas Mohammed, regula aspectos muy amplios: el matrimonio, la herencia, la alimentación o incluso los negocios. Aunque muchas veces se aplica junto al derecho estatal, en algunos países tienen valor muy alto jurídico y completo. Y los jueces religiosos pueden resolver casos de acuerdo a ello, ¿no? También tenemos otro ejemplo que en el cristianismo también encontramos un sistema propio, que es el derecho canónico, que regula el funcionamiento de la Iglesia Católica, el comportamiento de los sacerdotes en los matrimonios religiosos, las sanciones, la eclesiástica, entre otros temas. Estos sistemas religiosos no siempre forman parte del derecho estatal, pero influyen en la moral, las costumbres y la percepción de la justicia. Un claro ejemplo es que en los países con fuerte tradición católica, como el Perú, muchas leyes pasen sobre la familia o el matrimonio y que esa sea inspiración originalmente en valores religiosos. En el punto número 3 tenemos al lex mercatorio y sistemas transnacionales. El tercer tipo son los sistemas normativos transnacionales, como la lex mercatorio, también llamada como la ley de los comerciantes. Este conjunto de normas no pertenece a ningún estado en particular, sino que surge del comercio internacional. La lex mercatoria está compuesta por usos de costumbre, principios generales del derecho comercial y decisiones arbitrales. Es creada y aplicada por empresarios, árbitros y cámaras de comercio internacionales para resolver conflictos entre empresas de distintos países. Por ejemplo, si una empresa peruana tiene un problema con una empresa de España, en lugar de ir a los tribunales nacionales, ambas pueden recurrir al arbitraje internacional, aplicando como reglas elaboradas por instituciones como la Cámara de Comercio Internacional, el CCI o la Comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Mercantil Internacional.
Gracias a estos sistemas, el comercio mundial es más rápido, seguro y predecible, ya que las empresas confían en normas comunes sin importar el país de origen. Podemos decir que la Lex Mercatoria es un sistema jurídico global, flexible y adaptado a la dinámica del mercado. En conclusión, los sistemas normativos alternativos demuestran que el derecho no se limita al Estado, sino que también nace de la cultura, la religión y las relaciones económicas internacionales. En la sociedad actual, donde conviven personas de distintas culturas y creencias, reconocen esta pluralidad jurídica es esencial para garantizar una justicia más divina, más inclusiva y más respetuosa para la diversidad. Por eso, el desafío del derecho moderno es armonizar esos sistemas, permitiendo que coexistan y se complementen al uno al otro. Así fortalece la convivencia, el respeto y la interculturalidad de la verdadera justicia social en el Perú. Yo soy Ashley Tachagua y ahora voy a seguir con mi parte de la exposición, donde hablaremos sobre los desafíos teóricos del pluralismo jurídico y vamos por el primer punto. El primer punto viene siendo la redefinición del concepto de derecho. Uno de los principales desafíos teóricos que plantearía el pluralismo jurídico es la redefinición del concepto mismo del derecho, donde tradicionalmente la teoría del derecho, especialmente la corriente positivista representada por autores como Hans Kelsen, ha concebido el derecho como un sistema único, jerárquico y centralizado, en el que todas las normas encuentran su validez en una norma superior y en última instancia en la Constitución del Estado. Desde esta perspectiva, el derecho estatal se consideraba el único orden normativo legítimo y cualquier otra forma de regulación social quedaba fuera del campo jurídico. El pluralismo jurídico cuestionaría de manera directa esta visión monista, propondría que el derecho no se origine exclusivamente en el Estado, sino que puede nacer también de otras formas, de organizaciones sociales, comunidades indígenas, asociaciones religiosas, grupos locales o incluso desde movimientos sociales que crearían normas y mecanismos de resoluciones de conflictos. Muchos autores sostendrían que esta realidad obliga a repensar la noción clásica del derecho, reconociendo que el fenómeno jurídico es mucho más amplio que el derecho estatal. En esta visión pluralista, el derecho pasaría a entenderse como una multiplicidad de órdenes normativas que coexistirían, interactuarían y a veces se opondrían. Por ello, el desafío teórico principal es ampliar la definición del derecho, dejando atrás la idea de que solo lo escrito y sancionado por el Estado es una forma de derecho válida. En su lugar, se busca reconocer también las normas que surgirían de la costumbre, del consenso comunitario y de la legitimidad cultural de los pueblos. El segundo punto, validez y eficacia de normas en contextos plurales. Otro desafío importante que plantearía el pluralismo jurídico se relaciona con la validez y la eficacia de las normas en contextos donde coexisten varios sistemas normativos. En la teoría clásica del derecho, la validez se determinaría por su origen. Una norma es válida si ha sido creada conforme al procedimiento establecido por la autoridad competente del Estado. Pero en un contexto plural, este criterio resulta insuficiente, porque una misma situación puede estar regulada por distintas normas, pertenecientes a sistemas jurídicos diferentes. Por ejemplo, en numerosas comunidades indígenas latinoamericanas existen formas propias de justicia comunal basadas en costumbres ancestrales, valores colectivos y métodos de reparación. Estas normas no siempre están codificadas ni reconocidas por el Estado, pero tienen eficiencia real, ya que son obedecidas y respetadas dentro de la comunidad. Así, aunque el Estado no las haya emitido formalmente, estas reglas funcionan jurídicamente porque regularían la conducta, previenen conflictos y son aceptadas socialmente. Esto plantearía un dilema teórico. ¿Cuál norma es realmente válida?
la norma estatal por haber sido creada según la ley o la norma constitucionaria por ser socialmente efectiva y legítima? El pluralismo jurídico responde que la validez no puede entenderse solo desde la jerarquía, sino también desde la eficacia social y cultural. Una norma es válida no solo porque el Estado la reconoce, sino porque la comunidad la considera legítima y la cumple de manera efectiva. Este cambio de enfoque obligaría a repensar los criterios tradicionales de validez y eficacia, ampliándolos hacia un plano intercultural y contextual. Ahora el tercer y último punto, que es la relación entre derecho estatal y sistemas normativos alternativos. Este tercer desafío teórico se refiere a la relación entre el derecho estatal y los sistemas normativos alternativos. El pluralismo jurídico mostraría que ambos pueden coexistir dentro de un mismo territorio, pero la forma en que se relacionarían varía según el grado de reconocimiento y apertura del Estado. En algunos países como Bolivia y Ecuador, las constituciones reconocen explícitamente la jurisdicción indígena, originaria. Eso significaría que las comunidades tienen el derecho de aplicar su propia justicia conforme a sus costumbres, dentro de los límites establecidos por el orden constitucional. Aquí se observaría una relación de coordinación y respeto mutuo, donde el Estado aceptaría la existencia de sistemas jurídicos autónomos y buscaría mecanismos de articulación. Sin embargo, en otros contextos, el derecho estatal mantiene una posición de superioridad y tiende a subordinar, incluso invalidar, las normas no estatales. Esto generaría tensiones, conflictos, sobre todo cuando las prácticas constitucionarias chocan con los principios o procedimientos del derecho oficial. El desafío teórico consiste entonces en construir una relación equilibrada y dialogante entre ambos sistemas. No se trata de imponer un modelo único, sino de promover un diálogo intercultural entre sistemas jurídicos en el que el Estado reconozca la legitimidad de las normas comunitarias y asimismo al tiempo que garantizaría los derechos fundamentales. Solo mediante esta relación cooperativa se puede lograr una verdadera convivencia normativa que refleje la diversidad cultural y jurídica de las sociedades contemporáneas. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el punto número 5, que vendría a ser el pluralismo jurídico y derechos humanos. Mi nombre es Alaila Velasco Vidal y les voy a dar una breve introducción sobre este tema. El pluralismo jurídico reconoce que en una misma sociedad pueden coincidir distintos sistemas de regulación social, cada uno con su propia legitimidad y forma de administrar justicia. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las comunidades indígenas o campesinas aplican su propio derecho consuetudinario junto al derecho oficial del Estado. Sin embargo, esta diversidad jurídica no puede estar desconectada de los derechos humanos, que actúan como un marco universal que garantiza la dignidad, igualdad y libertad de todas las personas. El reto consiste en encontrar un equilibrio entre el respeto cultural y protección de derechos, es decir, aceptar que cada pueblo tiene su propia manera de impartir justicia, pero asegurando que ninguna práctica viole principios fundamentales como la vida, la integridad o la no discriminación. En este sentido, el pluralismo jurídico no es una amenaza para los derechos humanos, sino una oportunidad para repensarlos desde una visión intercultural más cercana a las realidades locales y más inclusiva con los pueblos históricamente marginados. En el punto número 1, les voy a hablar sobre las tensiones entre el relativismo cultural y el universalismo. Aquí aparece una de las tensiones más debatidas, el relativismo cultural frente al universalismo. El relativismo cultural defiende que cada cultura debe ser comprendida según sus propios valores, sin imponer modelos externos. En cambio, el universalismo sostiene que los derechos humanos son iguales para todos, sin imponer ni importar el contexto cultural. La tensión surge cuando una práctica cultural es legítima para una comunidad,
pero contradice los derechos humanos universales. Por ejemplo, ciertas sanciones comunitarias o roles de géneros tradicionales pueden entrar en conflicto con los principios de igualdad o libertad individual. Estas tensiones no se resuelven negando una de las partes, sino buscando puntos de encuentro. El pluralismo jurídico nos propone justamente eso, una mirada equilibrada que combine el respeto con la diversidad cultural con el compromiso hacia los derechos humanos. En el punto número 2 vendría a ser los mecanismos de armonización y diálogo intercultural. Para superar estas tensiones, las sociedades multiculturales necesitan mecanismos de armonización y diálogo intercultural. Esto significa establecer espacios de encuentro entre diferentes sistemas jurídicos, donde se escuchen y comprendan mutuamente sus valores y procedimientos. Entre estos mecanismos podemos mencionar la mediación intercultural, la coordinación entre jurisdicciones estatales e indígenas o la interpretación constitucional intercultural, que busca que las normas del Estado se apliquen considerando la cosmovisión de los pueblos originarios. El diálogo intercultural no se trata de imponer una visión sobre otra, sino de construir una justicia más inclusiva, capaz de reconocer las diferencias sin perder los principios universales de respeto y dignidad. En conclusión, el pluralismo jurídico nos invita a repensar el derecho como un espacio de encuentro entre culturas. Ya no se trata de solo aplicar leyes, sino de comprender cómo distintas comunidades entienden la justicia, la reparación y la convivencia. En un mundo cada vez más diverso, el desafío es lograr un equilibrio entre la universalidad de los derechos humanos y el respeto por la diversidad cultural. Solo a través del diálogo intercultural y del reconocimiento del otro como igualdad en dignidad podemos construir una justicia verdaderamente plural, humana y democrática. Gracias. Le paso a mi compañera. Soy Damaris Vilches y en esta parte hablaré sobre algunos ejemplos concretos del pluralismo jurídico tanto en América Latina como en el ámbito internacional. En estos casos muestran que el pluralismo no es solo una teoría, sino una realidad que ya está transformando la manera que entendemos la justicia. Un Estado plurinacional, uno de los países que más ha avanzado en este tema es Bolivia, que desde la Constitución del 2009 se reconoce como el Estado plurinacional. Esto significa que el sistema jurídico boliviano reconoce la misma validez a la justicia indígena originaria campesina que a la justicia ordinaria del Estado. En muchas comunidades del altiplano y el oriente boliviano, los conflictos se resuelven mediante asambleas comunales, donde las decisiones se basan en valores como la armonía, la reparación del daño y participación colectiva. Por ejemplo, si alguien comete una falta menor, la sanción puede ser trabajar para la comunidad o pedir disculpas públicas. Lo importante aquí es que esas decisiones tienen reconocimiento constitucional, siempre que no vulneren los derechos fundamentales o los derechos humanos. Este modelo muestra que el Estado puede convivir con sistemas jurídicos propios sin perder unidad, siempre que exista diálogo y respeto mutuo. En Ecuador, la justicia indígena y derechos colectivos es como en la Constitución del 2008. También reconoce la jurisdicción indígena en su artículo 171. Allí se establece que las comunidades y nacionalidades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios, de acuerdo con sus costumbres y procedimientos. Por ejemplo, en comunidades quichuas y shuars, los conflictos se resuelven en presencia de toda la comunidad, priorizando el perdón y la reparación. Este modelo ha permitido reducir conflictos locales sin recurrir a los tribunales estatales. Sin embargo, uno de los grandes retos en Ecuador ha sido establecer límites claros de competencia entre la justicia indígena y la ordinaria. Esto demuestra que el pluralismo
jurídico requiere no solo reconocimiento legal, sino también coordinación institucional y respeto cultural. Arbitraje internacional y lex mercatoria. El pluralismo jurídico también se observa fuera del ámbito indígena en espacios globales. Un ejemplo es la llamada lex mercatoria o ley de los comerciantes. Es un conjunto de normas prácticas creadas por las propias empresas para resolver conflictos comerciales internacionales sin depender de un estado en particular. A través del arbitraje internacional, las partes eligen jueces privados o centros especializados como la Cámara del Comercio Internacional de París para resolver sus disputas aplicando reglas acordadas por ellas mismas. Esto demuestra que incluso en el comercio existen sistemas jurídicos alternativas para que se convivan con las leyes estatales. Es una forma moderna del pluralismo donde el derecho adapta con contextos diversos y globales. Podemos decir que, en conclusión, todos estos casos muestran que el pluralismo jurídico ya es una realidad distinta escala, desde las comunidades indígenas que aplican su propio derecho hasta los escenarios internacionales donde se crean normas fuera del control estatal. Estos ejemplos nos permiten ver que la justicia no es uniforme, sino diversa, dinámica y en constante diálogo entre culturas, tradiciones y contextos. Podemos ver que a continuación veremos cómo esta diversidad genera nuevos retos para la administración de justicia, la formación de los operadores jurídicos y el diseño de políticas públicas. Hablaré sobre las implicaciones prácticas del pluralismo jurídico, es decir, cómo se aplica en la realidad y qué retos presenta para la justicia, la formación de los profesionales del derecho y las políticas públicas. Hablaremos del primer punto, retos para la administración de justicia. El pluralismo jurídico representa un gran desafío para la administración de justicia, porque dentro de un mismo país pueden convivir distintos sistemas legales. En el caso del Perú, por ejemplo, en el artículo 149 de la Constitución reconoce que las comunidades campesinas y nativas pueden aplicar su propio derecho consuetudinario siempre que respeten los derechos fundamentales. Esto se ve claramente en las rondas campesinas, que en muchas zonas rurales resuelven conflictos sobre robos, peleas o disputas familiares sin necesidad de acudir a los tribunales del Estado. Ellos lo hacen a través de asambleas comunales, donde se escuchan las partes y se busca una solución que restablezca la paz. El problema surge cuando estas decisiones comunales entran con conflicto con el sistema judicial formal. A veces los jueces o fiscales no reconocen el valor de las decisiones comunales o incluso acusan a los ronderos de usurpar funciones. Por eso, el principal reto es lograr coordinación y respeto mutuo entre el derecho estatal y el derecho consuetudinario. No se trata de decir cuál es mejor, sino de entender que ambos pueden completarse si hay diálogo y interpretación intercultural. En el punto 2 de formación operadores jurídicos en contextos plurales, es otro reto importante, es la formación de los operadores jurídicos, es decir, de los jueces, fiscales, abogados y policías. En la mayoría de universidades y escuelas judiciales todavía se enseña el derecho desde una sola perspectiva, la del Estado. Esto hace que muchos profesionales no comprendan la diversidad cultural ni la formación de justicia comunal que existe en el país. Por ejemplo, un juez que nunca ha tenido contacto con comunidades indígenas puede desconocer el sentido de una sanción comunal o interpretar mal una costumbre local. Por eso, es necesario incluir en la formación jurídica materias sobre derecho indígena, derecho consuetudinario y justicia intercultural. En Bolivia, por ejemplo, la Escuela de Jueces del Estado ya forma a sus magistrados en el manejo de casos dentro de jurisdicción indígena originaria campesina, lo que permite una mejor coordinación entre los sistemas. En el Perú sería ideal avanzar hacia una educación jurídica que no solo forma abogados técnicos, sino que también profesionales sensibles a la diversidad cultural y capaces de aplicar el derecho con empatía y respeto. En el punto 3 hablamos de diseño de política pública.
en sociedades multiculturales. Finalmente podemos decir que el pluralismo jurídico también plantea retos para el diseño de políticas públicas. Un Estado verdaderamente plural debe crear leyes, programas que reconozcan y fortalezcan las distintas formas de justicia que existen dentro de su territorio. Por ejemplo, la Ley 27908, que reconoce oficialmente a las rondas campesinas. Fue un paso importante, pero aún falta fortalecer los mecanismos de la coordinación entre las comunidades y el Poder Judicial. Además, se necesitan políticas interculturales que promuevan el diálogo entre los sistemas de justicia, la capacitación de intérpretes que hablan lenguas originarias y el acceso igualitario a la justicia que las poblaciones necesitan, o las poblaciones rurales. Iniciativas para como el programa de justicia intercultural del Ministerio de Cultura son un ejemplo de cómo el Estado puede trabajar junto a las comunidades sin vulnerar los derechos de los humanos. Podemos decir que el pluralismo jurídico no busca reemplazar al Estado, sino ampliar la idea de la justicia para incluir a todos los pueblos y sus formas de resolver conflictos. El reto está en construir una justicia más cercana, inclusiva y respetuosa de la diversidad, donde el derecho estatal y las costumbres comunales caminen juntos hacia una misma meta, el bienestar y la paz social. Ya. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy tengo el agrado de presentar al doctor José Luis Llanos Rodríguez, abogado litigante, socio fundador de la firma legal Llanos Rodríguez, Abogados y Asociados. Conciliador extrajudicial, pasante de la Universidad de Medellín, con posgrado en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE, y ex servidor especialista judicial en la Corte Superior de Justicia de Lima. Agradezco su presencia, doctor, y le doy la bienvenida a esta entrevista sobre el tema el pluralismo jurídico y sus implicaciones para la teoría y práctica del derecho en sociedades multiculturales. Este tema busca analizar cómo coexisten distintos sistemas normativos, cómo el derecho estatal, las costumbres comunitarias o las normas religiosas es que nos obliga a repensar la justicia desde una mirada más inclusiva y diversa. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Empezamos la primera pregunta. ¿De qué manera la coexistencia de sistemas jurídicos estatales y normativas propias van a la comunidad cultural y desafía la concepción tradicional del derecho como un sistema único y universal? Lo escuchamos, doctor. Buenas noches, alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Quiero agradecerles por la cordial invitación. Mi nombre es José Luis Llanos Rodríguez. El tema que vamos a abarcar es un tema muy importante y vamos a comenzar detallando ciertos aspectos, ¿no? Uno de ellos que es muy importante, que es por ejemplo, una de las funciones del derecho es organizar a la sociedad, ¿no? Motivo por el cual existen formas de organización e interpretación del derecho, motivo por el cual van a existir varios sistemas jurídicos. Para hablar el tema que se ha abordado, tendríamos que hablar de sistemas jurídicos, y uno de los sistemas jurídicos, propiamente dicho, sería el sistema jurídico continental europeo, también conocido como el Civil Law, o el derecho, o el sistema romano-germánico, ¿no? Este sistema surge como consecuencia del derecho romano y su aplicación en toda Europa continental y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y entre otros países, ¿no? La base de este sistema legal es escrita, ¿no? Basada en las leyes, los cuerpos normativos para regular las instituciones se dan mediante el Código Civil, fuente principal del derecho. La influencia histórica que tiene este sistema se originó con el derecho romano, que fue adaptado y difundido para la colonización española y portuguesa, ¿no? La materia y organización del Estado reconoce
a los tres poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Sabemos que el ejecutivo es para gobernar, el legislativo crear leyes y judicial aplicar las leyes emanadas por los otros poderes del Estado, así como administrar justicia. Asimismo, tenemos el sistema jurídico anglosajón o del common law, también denominado del derecho común. Este sistema, que es muy importante, está basado primordialmente en las decisiones judiciales previas o precedentes. Acá no existe una ley escrita o no hay una codificación como existía en el sistema anteriormente explicado. No se encuentran los cuerpos normativos o códigos, ¿no? Este tiene un origen en Inglaterra, bueno, se extendió también en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? La principal fuente de derecho en este sistema es en la jurisprudencia, las sentencias, las resoluciones de los tribunales, así como también la recopilación de las costumbres, ¿no? Tiene un principio rector, como es el stare decisis, ¿no? O también denominado estar a lo decidido. ¿Qué tenía que ver lo indicado? En ese sentido, tenía que existir la obligatoriedad de los tribunales a seguir los precedentes establecidos en casos similares por lo resuelto por el Tribunal Superior, ¿no? Ese es uno de los dos sistemas más importantes para el derecho. Asimismo, en este último sistema tenemos algo muy importante que tiene que ver con la creación y el papel del juez activo. O sea, en este sistema el juez tiene un rol muy activo. ¿Por qué? Porque crea el derecho al interpretar y aplicar los precedentes, ¿no? Acá también en este sistema vamos a poder ver el tema del Parlamento, el poder central. Luego podemos hablar también del sistema jurídico mixto, un sistema jurídico híbrido, una mezcolanza entre el sistema ya mencionado, el common law, el civil law, entre otros sistemas o costumbres, ¿no? Acá se combinan dos o más sistemas jurídicos, surgen en países con historia colonial y influencias culturales y religiosas. Acá vemos el tema de que su fusión entre las tradicionales del derecho continental, derecho common law, del derecho religioso, musulmán, hebreos, ¿no? Como ejemplos, el derecho constitucional. Acá también se tiene en consideración en este sistema la ley escrita, los códigos, los estatutos, la jurisprudencia, precedentes judiciales y, como ya lo mencioné, lo resuelto por los procesos históricos como la colonización, ¿no? Acá se ve en este sistema el tema de combinar los diferentes enfoques legales. Por ejemplo, podemos citar Israel, tiene una combinación del derecho religioso judío musulmán con el derecho del common law. Escocia tiene una combinación del derecho continental con la influencia del common law, ¿no? Por así citarlos. Después también podemos hablar del sistema jurídico consuetudinario, ¿no? Basado en tradiciones, costumbres, precedentes judiciales para tomar decisiones legales. Se tiene como práctica los precedentes que actúa como guía para los futuros casos, ¿no? Acá tiene una trascendencia histórica, se desarrolló en Inglaterra. El papel del juez tiene un papel de interpretación, creación del derecho, basado en los precedentes y costumbres históricos, ¿no? Las costumbres que se establecen en un tiempo, en un determinado lugar, para la comunidad es de obligatoriedad, ¿no? Asimismo, también tenemos el sistema religioso. Del sistema religioso podemos advertir que no tiene una estructura del Estado, ¿no? No se basan en preceptos de una fe específica, como por ejemplo la islámica. Todos consideran como norma suprema para la organización del Estado, la familia, las instituciones, ¿no? Por eso los textos sagrados y normas consideradas de origen divino establecen los principios y las morales, ¿no? En este sentido, la Biblia, la Torah, que es el libro de la ley de los judíos, el Corán es el texto religioso central de Islam, considerado como para los musulmanes como una relevancia directa de Dios, Alá, ¿no? Este Corán fue escrito por Mahoma, ¿no? También tenemos, así por indicarlo, tenemos el sistema jurídico socialista. ¿Qué tiene que ver el sistema jurídico socialista? Tiene como partida la concepción política de que no existe la propiedad privada, solo existen propiedades colectivas. Y acá el Estado tiene un papel muy importante, asume el dominio de los bienes, productos, producción y servicio, ¿no? Por así decirlo, podemos hablar de Cuba y China, ¿no?
También tenemos el sistema jurídico de los pueblos originarios. El sistema jurídico de los pueblos originarios se basa en el derecho constitucionario, la jurisprudencia propia, ¿no? Que priorizan la armonía y la regulación y cohesión comunitaria. Es integral, multidisciplinario, incluye aspectos de cultura, filosofía y espiritualidad. Acá en este sistema podemos advertir que coexiste con el derecho estatal, reconoce la pluralidad jurídica de estados modernos. El derecho indígena coexiste con el derecho estatal, ¿no? Por así decirlo. También existen límites para el derecho de los derechos respecto a los derechos humanos, ¿no? Acá en este sistema hay algo muy importante, que es, por ejemplo, que existe el derecho a la consulta. Respecto al derecho de la consulta, los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados sobre cualquier medida que pueda afectarles. En ese sentido, van a garantizar su consentimiento en asuntos de su propio interés, como por ejemplo el territorio, ¿no? Justo abordando esos temas, nosotros podemos advertir que respecto de la pregunta indicada, ¿no? Podemos advertir que la concepción tradicional del derecho como un sistema único refiere a principios de normas jurídicas que aplican a que se aplican a todas las personas, ¿no? El derecho se ve como un sistema coherente, jerárquico, completo, que busca justicia y se basa en una norma fundamental, la Constitución. Y cuando hablamos de la Constitución nos trae a colación a un jurista muy importante y muy conocido, Hans Kelsen, jurista, juez y profesor, ¿no? Hans Kelsen escribió la Constitución de Austria en 1920, nacido en Praga en 1881. Trae consigo la teoría constitucional que propone la Constitución como norma jurídica, norma de normas. ¿Eso qué quiere decir? Que la Constitución está por encima de las demás normas y leyes. Constitución, ley, resoluciones legislativas, decretos supremos y resoluciones supremas, ¿no? En ese sentido, la Constitución, que es fuente de fuentes, establece cuál es el procedimiento, dándole ese rango, cuál es el procedimiento para la creación y modificación de las leyes. Es una norma jurídica fundamental. ¿Por qué? Porque es una norma suprema de máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, que tiene como contenidos básicos la parte dogmática y la parte orgánica. Respecto a la parte dogmática, reconoce derechos fundamentales de las personas y respecto a la parte orgánica, organiza el Estado, establece las competencias y atribuciones y de los poderes del Estado, ¿no? También podemos ver el tema de las garantías constitucionales, el habeas data, habeas corpus y acción de amparo, ¿no? En ese sentido, teniendo en consideración la pregunta indicada, tenemos que advertir que los sistemas jurídicos estatales son el conjunto de instituciones, procedimientos y normas que rigen un país soberano, que están establecidos por el poder estatal, se basan en el derecho civil law, el derecho constitucional, sistemas mixtos estructurados por un sistema y cuya norma máxima es la Constitución, norma suprema, ¿no? Eso sería respecto de la pregunta número uno que me has realizado. El, Sí, doctor, esa ha sido la primera pregunta. Ahorita Emilia le va a decir la segunda. sí, Está teniendo problemas con su internet, pero ella le va a decir. Espérate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Cómo puede el pluralismo jurídico contribuir a una justicia más inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural en sociedades multiculturales como la peruana?
Su micro, doctor. Para entender la pregunta que se nos pone a colación, ¿no? Tenemos que saber qué es el pluralismo jurídico, ¿no? El pluralismo jurídico es la existencia de dos o más sistemas jurídicos que coexisten en un mismo espacio geográfico y tiempo, ¿no? Este enfoque reconoce las normas y reglas que rigen a las personas que provienen no solo del Estado, sino también de fuentes no estatales, ¿no? Como los derechos consuetudinarios, indígenas o comunidades campesinas. Aplicados a nuestro ordenamiento jurídico, tenemos la justicia indígena y comunal, ¿no? En muchos países, por ejemplo, el Perú, el derecho estatal coexiste con sistemas de justicia y los pueblos indígenas. Las comunidades campesinas, sabemos bien que en Perú existen las rondas campesinas, que son autónomas, ¿no? Las comunidades campesinas tienen su propia autonomía. Por cierto, podríamos citar respecto a ello la Constitución Política del Perú y asimismo las comunidades campesinas tienen su propia ley, la ley 24656, ¿no? Respecto las comunidades campesinas, las podemos encontrar en el artículo 89 de la Constitución Política del Perú que nos indica, ¿no? Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en el económico administrativo. Dentro del marco de la ley establece la propiedad de sus tierras, es imprescriptible, salvo el caso del abandono previsto en lo anterior, ¿no? Acá nosotros tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, las comunidades campesinas son autónomas, pero están dentro de nuestro ordenamiento jurídico, motivo por el cual, si bien es cierto, nosotros tenemos como base, ya lo mencionamos, la pirámide de Kelsen, ¿no? Ya lo mencionamos, la pirámide de Kelsen, que es norma de normas, ¿no? La Constitución, norma de normas, pero les da el respeto a las comunidades campesinas respecto a sus propias creencias, sus propias costumbres, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, existe el AYU. ¿Qué es el AYU, no? Es la organización social, política, económica basada en los Andes. Este ayu especialmente se implementó en las culturas incaicas, ¿no? ¿Cuáles eran las principales características? El parentesco, un ancestro común y la identidad compartida. ¿Qué es lo que hacían ellos? Por ejemplo, estaban compuestos por familias que compartían ancestros comunes, territorios, recursos y se regían por lazos de parentesco y trabajo colectivo. Realizaban trabajo colectivo y sus funciones principales eran resolver los problemas de subsistencia y administrar los recursos comunes. En lo particular, yo tengo una firma en la ciudad del Cusco. Acá hemos podido advertir, ¿no? Respecto a lo que ustedes me indican en la pregunta, hemos podido advertir que, por ejemplo, si bien es cierto, tenemos un ordenamiento jurídico que rige, ¿no? Que rige para nuestra sociedad, pero también tenemos la ley de comunidades campesinas. Pude advertir un caso en concreto en el cual las comunidades campesinas, que son dueños de los territorios, acá solamente las personas tienen posesión en esas comunidades, no tienen la propiedad, les ceden la propiedad para las personas que trabajan, ¿no? Las personas que trabajan el terreno, las tierras. En ese sentido, llegamos a ver un caso en concreto en el cual estas personas, bajo la autonomía que tienen, por ejemplo, no podían reconocer las tierras a los hermanos de las personas que ya estaban viviendo ahí. Era un grupo, era una familia en la ciudad del Cusco, distrito de Ayapata, en la cual estas comunidades, ¿no? No les reconocían el derecho a heredar, no les reconocían el derecho a heredar bajo el criterio de que solamente podían ser dueños de esos terrenos las personas que convivían en el lugar, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros pudimos advertir, tratamos de socializar,
tratamos de hacerles entender de que era una familia, que tenían derecho, que los hermanos que no no formaban parte de la comunidad campesina, bueno, si bien es cierto, no formaban parte, no estaban inscritos en la comunidad campesina, pero también eran hermanos de de estas personas que vivían en estas comunidades, ¿no? En ese sentido, pudimos conversar con los dirigentes de la comunidad campesina, les hicimos entender que había un tema de sangre, un tema de que eran hermanos, que si bien es cierto, ellos se rigen por sus propias leyes, pero ellos también tenían derecho a esa porción de tierra porque también esa porción de tierra había sido de los padres, ¿no? Más o menos por ahí vamos con la segunda pregunta. Gracias. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Ahora pasamos por la tercera y última pregunta. Eh, Doctor, en su opinión, ¿qué papel debería jugar un abogado o jurista que trabaja con comunidades que tienen sus propios sistemas normativos? ¿Debería actuar como un representante legal, tradicional o más bien como un mediador interlegal? El lado destapado. Bueno, Sí. como ya lo mencioné en anterior oportunidad, justo hablaba de un caso en particular. Yo me encuentro en la ciudad de Cusco, ¿no? Acá, por ejemplo, existen las comunidades campesinas. Y el papel que debería realizar un abogado que ve temas como este sería el de mediador integral, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, lo he mencionado en la ponencia, las comunidades, los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados respecto de las decisiones que se toman y todo, ¿no? Hay que conversar y hay que hacerles entender de que existe al margen de la justicia que ellos administran, existe una constitución madre de todas las leyes, nuestra Carta Magna, fuente de fuentes, en el sentido que esta misma constitución les da el reconocimiento a ellos como comunidades campesinas, ¿no? En ese sentido, nosotros debemos dialogar, hacerles entender de que debemos priorizar derechos, ¿no? Debemos mediar los derechos que tienen tanto las partes como la comunidad, ¿no? Para hacerles entender de que toda decisión arribada tiene que ser en favor de la justicia, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Eh, Muchas gracias por su tiempo, por compartir su experiencia con nosotros, sus reflexiones. Nos ayuda a comprender mejor cómo el pluralismo jurídico puede fortalecer la justicia respecto a la interculturalidad en el Perú, ¿no? Y el reconocimiento en derechos colectivos dentro del sistema legal peruano. Gracias nuevamente por su participación, doctor José Luis Llanos Rodríguez. Buenas noches.